Con nosotros, agradecerle su estancia aquí al doctor Félix Sadanero Jorge, licenciado en Farmacia, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y diplomado en Sanidad. Su tesis doctoral sobre la caracterización de propóleos de Castilla y León. Actualmente trabaja como funcionario en la sección de Protección de la Salud, Sanidad Ambiental del Servicio Territorial de Sanidad de Segovia, codirector de una tesis sobre propóleos, estudio de la aplicación y uso en la industria agroalimentaria de propóleos españoles como coadyuvantes tecnológicos en el control del crecimiento microbiano, de la Universidad de León. En los últimos años han surgido un sinfín de investigaciones relacionadas con este producto apícola, recobrando cada vez mayor importancia su uso en la colmena, así como la aplicación a nivel médico. La norma ISO sobre propóleos, recientemente aprobada, la incorporación de este a la batería estándar del Grupo Español de Investigación en Dermatitis de Contacto y Alergia Cutánea, o los hallazgos en el campo de la entomología y la clínica, son algunas de las novedades de este producto tan apreciado. Cuando quieras. Bueno, pues, ¿se oye? Sí. Muchas gracias, Alberto. Gracias por haberme invitado a dar esta última conferencia del primer día de las ponencias aquí en la feria. Y bueno, pues lo que sí que os voy a presentar va a ser pues estas novedades últimas que hay sobre propóleos. Para mí, por supuesto, como no podía ser de otra manera, un producto valiosísimo de la apicultura. Y bueno, pues están fundamentadas en las últimas investigaciones que hace el Grupo de Investigación sobre Propóleos, que es un grupo a nivel internacional, IPRG, que bueno, pues da a conocer todos sus conocimientos, todas sus investigaciones acerca del propóleos en función de las conferencias que hace a nivel internacional. Bueno, para empezar, pues sí que vamos a hacer un poco de introducción, lo que es el propóleo. Supongo que casi todos o todos los que estáis aquí conocéis lo que es el propóleos, pero bueno, vamos a comentaros que el término proviene del griego, con el prefijo pro, más el sufijo polis o poleos, que significa en defensa de la ciudad, y precisamente es por eso los griegos lo bautizan, porque se encuentra embadurnando toda la colmena, todas las paredes, con esa finalidad fundamentalmente defensiva. El producto no es nuevo, se conoce hace 5.000 años, ya los griegos, bueno, los egipcios lo utilizaban, los sacerdotes para el embalsamamiento de los cadáveres, utilizaban los sacerdotes para, pues eso, para conservar esas momias la mayor parte posible, ¿no?, durante el tiempo ahí en esas tumbas. Hay algunos documentos escritos, como el papiro de Ebers o el Antiguo Testamento, que ya hacen mención a este producto como una especie de bálsamo otzorí con propiedades medicinales. Propiedades que a lo largo de la historia, pues numerosos médicos muy famosos como Hipócrates o incluso Avicena ya lo utilizaban con fines terapéuticos. Dioscórides lo ha mencionado en su famoso libro del Dioscórides, acerca de los usos medicinales que tenía este tipo de producto. Luego, algo así un poco más anecdótico, pues colegas de la época, boticarios, se dedicaban a contactar con saqueadores de tumbas, y ya os podéis imaginar para qué. Pues para robar los cuerpos momificados, porque para ellos era fundamental para elaborar un famoso medicamento que se llama mumia, y era la pulverización de esos vendajes, con los cuales hacían unos polvos medicinales y lo utilizaban pues como medicamento, ¿no? Si los vendajes los metían en licores medicinales, pues elaboraban, bueno, en un licor, elaboraban un licor medicinal y también con propiedades terapéuticas. De hecho, ya hubo un arqueólogo en el año 2010 que decía que el polvo de momia fue la aspirina de la Edad Media, precisamente por esto, ¿no?, por esta aplicabilidad que le estaba dando. Otra anécdota un poco más reciente fue que Stradivarius, en su afán de proteger sus famosos violines, pues utilizaba una mezcla de cera con aceite de linaza y propóleos, y bueno, pues embadurnaba todos los instrumentos con el fin de preservar lo mayor posible. Luego veremos que gracias a este invento que hizo Stradivarius se desarrollaron algunas de las alergias de los violinistas. Luego sabremos por qué.
Y algo más reciente, en la Segunda Guerra Mundial se utilizó de forma masiva el propóleo mezclado con vaselina con fines cicatrizantes de las heridas de guerra. Bien, vamos a ver ahora cómo, así un poco general, cómo las abejas elaboran este producto que encontramos en la colmena. Para elaborar este producto que encontramos en la colmena intervienen dos tipos de abejas: las abejas pecoreadoras de resinas y luego las abejas cementadoras. Las pecoreadoras de resinas lo que van a hacer van a identificar esas fuentes de resina que tienen cercanas al colmenar. Con sus mandíbulas van a ir recogiendo trocitos de resina o incluso trozos de hojas resinosas y depositándolo en los cestillos de polen, en las corvículas de las patas traseras, se lo van a llevar a la colmena. Como ellas en la colmena no lo pueden retirar por sí mismas, pues entonces tienen que estar ahí otras abejas obreras, que son abejas obreras jóvenes, que serían las cementadoras, las que le ayudan con las mandíbulas a quitar trocitos de resina de esos cestillos de polen. Lo van a ir masticando, mezclándolo con cera de sus glándulas cereras y al final elaboran la masilla final o el producto final que conocemos como propóleos. Propóleos que van a utilizar pues para las aplicaciones que tiene la propia colmena, si hay pues alguna plaga, algún roedor que se ha metido en la colmena después de matarlo, sacarle todas las tripas, vaciarlo, lo van a propolizar. O para el escarabajo de la colmena, por ejemplo, también lo van a modificar. O si hemos colocado rejillas o mallas para obtención de propóleos, pues también lo que van a tratar va a ser de cubrirlas con este producto. Sabéis que ahora mismo las rejillas que se utilizan para recoger el producto de calidad, pues son rejillas aptas para uso alimentario, de polietileno o incluso mallas de nylon de uso alimentario, que también se están utilizando cada vez más. La obtención de este producto al final se hace a través de la extracción de esas rejillas o esas mallas, previo proceso de una congelación en frío para facilitar esa extracción, y obtenemos así el propóleo bruto, tal cual, que podríamos comercializar siendo apicultores, ¿no?, como un producto primario. Este producto primario, cuando llega a las industrias o a los laboratorios, elaborarían ya pues distintas formas farmacéuticas o productos alimenticios que encontramos en farmacias, para farmacias, en herboristerías, o productos incluso de cosmética, pastas dentales, stick labiales, cremas, etcétera. Entonces, bueno, pues un poco ha sido el resumen de lo que es el propóleos, de qué se hace con el propóleos, cómo se obtiene y al final lo que encontramos en el mercado. Pero, ¿qué nos dicen los investigadores de este producto, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues en las últimas conferencias, porque nos tenemos, como os había dicho al principio, nos tenemos que retrotraer a las conferencias sobre propóleos, ¿no?, de este grupo de la investigación de propóleos. Los entomólogos, como Marla Spivak, en una de las conferencias que hubo en Sofía, en Bulgaria, nos comentaba que, bueno, en principio todo el propóleos que encontraban en la colmena, por supuesto que mantiene la tesis de desinfectar la colmena, que decían ya los griegos hace un montón de años, y que afectaba de una forma directa a la inmunidad de la abeja, pero también a la inmunidad de la colmena. Y sobre esto ha estado trabajando mucho más tiempo. Incluso podía llegar a controlar pollo escayolado y loque americana. De hecho, en las siguientes conferencias de propóleos, en el 2021, esta conferencia fue online, nos hablaban sobre qué ocurría con el propóleos en el microbioma, ¿no?, en ese conjunto de microorganismos que hay en el intestino de la abeja. E incluso nos decía que, como estaba actuando como antimicrobiano y que ella era capaz de reducir los microorganismos presentes en toda la colmena, nos estaba fomentando que no quitáramos el propóleos de las colmenas, sino que alentáramos a las abejas a propolizar mucho más, porque se había visto que de alguna manera estaba influyendo en la reducción de esos microorganismos patógenos.
Tanto es así que otro de los entomólogos, Michael Simon Fistron, también nos hablaba sobre cómo la cantidad de propóleos que estaban en las colmenas influía directamente en la carga microbiana y modulaba la función inmunológica de la abeja, incluso de la colonia. Hasta tal punto que cuando aumentaba la deposición de propóleos en la colmena, era capaz de disminuir la expresión de péptidos antimicrobianos en la abeja. Es decir, que cuanto más propóleos tengamos, la abeja se tiene que defender mucho menos, y si tuviéramos menos propóleos en la colmena, la abeja estaba obligada a producir mayores péptidos antimicrobianos para defenderse. Por lo tanto, también estaba aunando más la tesis de la doctora Marla Spivak, que el propóleo era necesario para la colmena, ¿no? Otro de los investigadores, David Frisera, nos comentaba que incluso había estudiado la influencia como insecticida para la varroa, y que algunos tipos de propóleos había visto que era capaz de incidir en la oviposición de la hembra de varroa, disminuyendo así su fertilidad y por lo tanto aumentaba la mortalidad de esta. Es cierto que dependiendo del tipo de propóleos tendríamos unos tipos de compuestos u otros, compuestos polifenólicos, y algunos de ellos actúan directamente sobre la oviposición de determinados insectos. Por lo tanto, bueno, pues sí que es verdad que algunos propóleos podrían actuar de esta manera. Y luego en la última conferencia del año pasado en Estambul, Jessica Lima nos hablaba de la ubicación de las colmenas. Si las tuviéramos en zonas de sombra o en zonas soleadas, habría mayor o menor estrés térmico y, por lo tanto, en cuanto al propóleos, sí que se vieron diferencias significativas en cuanto a cantidad y a calidad del propóleos. Por lo tanto, bueno, pues es interesante lo que nos apuntaba la doctora Jessica Lima. Por otro lado, las investigaciones sobre propóleos se centran también en cuanto a la caracterización de los tipos de propóleos que se producen en determinadas zonas o en determinadas regiones geográficas o países, ¿no? La doctora Milena Popova, también de la Universidad de Sofía y en Bulgaria, en la segunda conferencia de propóleos nos decía que habían visto diferencias significativas en cuanto a composición de propóleos de diferentes regiones, de zonas templadas, zonas subtropicales y de zonas tropicales, con compuestos pues bastante diferentes y por lo tanto incidían directamente en la actividad de los propóleos. Otro de los investigadores también ratificaba dicha tesitura, ¿no?, sobre la actividad de esos propóleos dependiendo de dónde procedían. Hacía así un poco una afirmación generalista que los propóleos de zonas tropicales contenían mayor concentración de cinamatos, estas moléculas que caracterizan esos propóleos, y que por lo tanto tenían mayor actividad antimicrobiana, en oposición a los propóleos de zonas templadas, que tenían mayor cantidad de flavonoides, que es los que tenemos por aquí, y que por lo tanto tenían mayor actividad antioxidante. Incluso, pues siendo un poco más puntillosos, en mi tesis del año 17, que presentamos en León, pues la verdad es que recogimos 136 muestras de propóleos de todo Castilla y León. O sea, el clima, vale, Castilla y León es la comunidad autónoma más amplia de toda España, caracterizada por una gran diversidad vegetal, variabilidad climática, etcétera. Fijaos, León tenemos montaña, tenemos páramo, tenemos un poco de todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vimos? Pues que vimos incluso diferencias significativas entre todas las muestras que cogimos de colmenas que se estaban ubicando en distintas zonas. Zonas como, por ejemplo, un encinar tenía propóleos diferentes a las que estaban en la zona de cultivos y ribera, o a los que estaban en una zona de castañal o en una zona de brezal. Propóleos diferentes, incluso del mismo Castilla y León, con compuestos diferentes. Para que os hagáis una idea que efectivamente, bueno, no todos los propóleos son iguales, dependiendo de dónde provengan, ¿no? Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, Basia Bankova es la mayor experta a nivel mundial sobre propóleos. También es de la Universidad de Sofía y en Bulgaria. Y a pesar de la diversidad de propóleos que existen a nivel mundial,
de toda esa procedencia que venga del chopo, del propóleo verde brasileño, el rojo cubano, brasileño, del Pacífico, etcétera, todos tenían actividad antimicrobiana. Por lo tanto, una de las conclusiones casi ya adelantadas es que para lo que lo utiliza la abeja es con una finalidad defensiva, ya aquella que marcaban los griegos también. En la última conferencia de Estambul, pues siguen ahondando sobre la investigación de las fuentes de propóleos de cada país, porque ahí al final los investigadores van a presentar resultados de los análisis de propóleos que se producen en cada país, ¿no? Pues en Irán, por ejemplo, habían visto que existían propóleos amarillos, verdes, blancos, rojos, marrones oscuros o verdes oliva, donde se habían identificado las familias como las cupresáceas, las pináceas, las salicáceas o las betuláceas o las umbelíferas como responsables de esas plantas que originan propóleos. Y por lo tanto, bueno, pues ahí tenéis una serie de especies reconocidas como fuentes de propóleos, ¿no? La férula gumosa, que es una umbelífera, los abedules, los pistachos, algunos fresnos, algunos juniperus, algunos pinos, Populus nigra y salisalva, todos los sauces, los pinos, etcétera. También nos comentaban en el propóleos que se producía en algunas plantas, como por ejemplo las acacias o el árbol del mango o el mugal, que todos tenían actividad antimicrobiana y que habían encontrado ahí en Omán. Estas serían algunas de los estudios que se presentan en las últimas conferencias. O sea, ¿cuáles son los orígenes botánicos de ese propóleo? Me parece bastante interesante. Y bueno, tenemos un montón de propóleos que están en el mercado. Con esos propóleos se elaboran productos alimenticios, se elaboran cosméticos, se comercializa con propóleo bruto, pero existen algunas normas que regulen la calidad. Pues salvo las normas que tenían cada país creadas para este producto, por ejemplo, Rusia tenía una norma del año 77, Argentina tenía también su norma, Brasil tenía su norma, Japón tiene su norma ya de hace un montón de años, por fin, en el año 23, el año pasado, hace unos meses, en noviembre, se publica la norma ISO de calidad sobre propóleo bruto, la esperada norma. Esta norma han participado numerosísimos países para elaborar la norma. Tenedla en cuenta si os vais a dedicar a recoger propóleos, porque la 24.381, Bipropolis, que es de propóleos en crudo, en bruto, está pendiente que salga otra norma sobre propóleos, sobre sus extractos. Pues, ¿qué es lo que ocurre con esta norma? Pues que al final estos 62 participantes de 17 países han elaborado una norma que, por supuesto, no es de obligado cumplimiento porque es una norma ISO, pero que, sin embargo, nos tenemos que acoger cuando tengamos que recoger ese propóleo, ¿no? En esta norma, al final, lo que hace es recoger una serie de definiciones, sobre los tipos de propóleos más habituales y los métodos y los parámetros analíticos que tienen que seguirse a la hora de definir los propóleos, ¿no? Eso, a la hora de analizar ese tipo de propóleos. Así como los requisitos de envasado, etiquetado, almacenamiento y transporte. Hasta ahora solamente está en inglés y en francés. No se sabe si la van a publicar en español, pero bueno, pues ahí está la norma. Para que os hagáis una idea, lo que dice la norma, no sé si podéis llegar a verlo, establece que para los 3 tipos de propóleo más habituales, el propóleo marrón, el verde brasileño o el rojo procedente de Cuba, te pone una serie de parámetros como, por ejemplo, pues son las resinas, aquí los llama sustancias extraíbles en etanol, cenizas, las ceras, la cantidad de compuestos activos o incluso que se le haga un perfil polifenólico para ver si se puede identificar con ese tipo de propóleos o no. La verdad es que la norma es extremadamente amplia en cuanto a cumplimiento, porque creo que hasta el propóleos de peor calidad cumpliría lo que dice aquí. Yo no estoy muy de acuerdo, en base a los estudios de la tesis que hicimos,
porque podríamos caracterizar los propóleos que hicimos con un porcentaje mínimo de un 70% o de una media de un 70% de resinas, y aquí te dice que para que cumplan la norma, como mínimo un 30% de resinas. Bueno, es que se lo cumple. ¿Y el resto qué le ponemos? ¿Cera? ¿O impurezas? Entonces es una norma, bueno, pues que creo que casi todo el mundo la puede cumplir. No, yo, para mí, que tendría que estos parámetros están confundidos. 30% mínimo de etanol, 65% máximo de ceras. Tendrían que estar al revés, pero bueno. En cuanto a novedades de investigación y normas, estaríamos ahí, pues un poco la más reciente sería la norma esta recién aprobada de propóleo bruto, a expensas de que se apruebe la de extractos, ¿no? Porque ahora mismo en el mercado vemos un montón de extractos y no sabemos lo que hay y lo que no tiene. Y como no puede ser de otra manera, que provengo de la Universidad de León, pues os tengo que comentar un poco de lo que ha hecho la Universidad de León hasta ahora con este producto, ¿no? Acerca de esa actividad investigadora. Desde el 2011 que se inscribió mi tesis sobre propóleos, pues la verdad es que hubo un montón de contactos con apicultores, asociaciones, etcétera, para analizar esos propóleos que estaban produciendo. Y bueno, pues en el 2017 ya defendimos la tesis doctoral, y a partir del 18 hasta el 21 pues hay numerosos proyectos de investigación donde al final lo que se está haciendo es usar los extractos de propóleos caracterizados para el control de microorganismos patógenos, sobre todo a nivel de alimentación, porque la mayoría de los estudios, no lo he puesto ahí, pero se hacen en el ICTAL, en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de León. Por lo tanto, lo estamos utilizando para mejorar esa flora patógena, ¿no?, que existe en algunos alimentos. Mejorar, controlar. Se han hecho algún trabajo fin de grado y en el 2021, como decía Alberto, pues efectivamente hemos empezado a codirigir otra tesis doctoral sobre propóleos. Igual, uso de extractos para el control de listeria y otras cepas de listeria en alimentos. También hemos llevado a congresos internacionales en Brasil o en Sofía, en Bulgaria, las conferencias y los congresos nacionales que ha habido sobre apicultura. Santiago de Compostela, en Salamanca, en Coimbra, en Tenerife, en León, y en los últimos, de los cuales vamos a hablar un poco ahora, de qué ha ocurrido con los dos últimos trabajos de investigación de la Universidad de León sobre Málaga, que presentamos el año pasado. Hay una publicación que hicimos de usos de propóleos contra listeria monocitógenos y otro tipo de otras cepas de listeria, que está accesible, no hay ningún veto. Bien, respecto al trabajo que presentamos en Málaga, uno fue sobre análisis de contaminantes ambientales, plomo, cadmio y mercurio en productos de la apicultura. Lo que cogimos fueron 90 muestras, donde se incluía miel, propóleos, cera, agua y pintura, de 15 colmenares que estaban ubicados en la zona del Bierzo, de León. Casi todos los colmenares eran ecológicos. Bueno, pues analizamos el contenido de metales pesados de esas matrices en el LTI de la Universidad de León, Laboratorio de Técnicas Instrumentales, y así un poco como resultado, para que nos quedemos tranquilos, es que en la miel, a pesar de todo, pues la miel no dio absolutamente nada. Ningún metal por encima de la concentración permitida. Por lo tanto, la miel era un producto seguro, a pesar de haber encontrado en propóleos, en agua, en pintura o en cera comercial valores extremadamente elevados, sobre todo de plomo y algo de cadmio y mercurio. Por lo tanto, pues ahí tenéis una de las conclusiones, que el producto mayoritario que se extrae de la colmena es un producto bastante seguro en cuanto a contenido en metales pesados. ¿Cuál podría ser el posible motivo de esa contaminación? Pues por supuesto, primero la ubicación del colmenar y segundo, el tipo de pintura o barniz que estábamos imprimiendo o que tenían las colmenas donde hicimos el muestreo. El segundo de los estudios que presentamos en Málaga fue que habíamos utilizado extractos de propóleos para el control de plagas en productos hortofrutícolas. Concretamente, para el control de la Erwinia amylobora, el fuego bacteriano en rosáceas, y el otro estudio fue para el control del Cladosporium fulvum,
en cultivo de tomate invernadero. Entonces, lo que hicimos al final fue elaborar una serie de extractos y a nivel de laboratorio in vitro, pues utilizar esos extractos junto con los productos comerciales para el control que tienen los agricultores, estos productos químicos, y la verdad es que los resultados fueron bastante favorecedores porque había un efecto de control tanto para la Erwinia milobora como para la cladosporiosis del tomate. Y mejoraban en cuanto a que había una combinación, en cuanto se combinaban los extractos de propóleos con los productos empleados que utilizaban, como por ejemplo el fossetil, óxido cuproso, pues sí que estaban mejorando la fiabilidad, ¿no?, del ensayo. Bien, y llegados a este punto, os haría esta pregunta, ¿no? ¿Creéis que si el propóleo, que al ser un producto natural, lo podría consumir o lo podría utilizar cualquiera? ¿No? A priori, pues bueno, ¿por qué no? Si es un producto natural, como la miel o etcétera, podría consumirse de forma, ¿no?, por cualquiera o de cualquier manera. Pues inevitablemente, desde que empecé a revisar datos sobre propóleos y sobre efectos adversos, es triste, pero es la realidad. No hay más que reacciones adversas a propóleos, sobre todo de determinadas personas. No es algo generalizado, pero sí muy concreto. Desde el año 2001 se dan casos de hipersensibilidad. En este caso de aquí fue a un apicultor. Y luego otro tipo de dermatitis alérgicas de contacto por uso de cremas, de extractos de propóleos, de sticks labiales, de caramelos, de mieles con propóleos, de ungüentos, etcétera. Se han dado un montón de reacciones alérgicas. Hay a veces algunos titulares un poco, no sé si tendenciosos o cómo llamarlo, pero bueno, a veces cuando lees la cera de las colmenas que recubre la fruta provoca reacción. Bueno, pues hombre, no creo que un frutero o que una empresa de distribuidora de frutas quiera hacer esto. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con lo que dicen. Pero las reacciones alérgicas, si seguís un poco la literatura, en el año 2022 sigue habiendo reacciones alérgicas y esto es así. Esto es así. ¿Y por qué? Pues porque, desgraciadamente, en los propóleos, en algunos tipos de propóleos, existen unos compuestos que son alergénicos y son... Estos que os señalo por aquí son derivados del ácido cafeico, ésteres del ácido cafeico, el feniletilcafeato, el pentenilcafeato, el benzilsalicilato y cinamatos. Algunos pólenes o algunas proteínas que están en el propóleo también pueden dar alergia. Aquí abajo os he señalado como el bálsamo de Perú, el bálsamo de Tolú, la colofonia o algún tipo de fragancia dan reacción cruzada. Es decir, que si tienes alergia a los 4 compuestos de abajo, posiblemente lo tenga al propóleos. Y inevitablemente el propóleos que producimos o que recogemos en estas latitudes, o gran parte de ello, proviene de los populus, de los chopos y de sus híbridos, y contiene estas sustancias. Por lo tanto, pues es un propóleos fuertemente alergenizante. Tanto es así que también en el año 2022, a últimos de 2022, el Grupo Español de Investigación sobre Dermatitis de Contacto y alergia cutánea lo incorporó en una batería, en la batería típica que te hacen para las pruebas de la alergia. Pues ahí lo tenemos. En una base de vaselina te van a hacer una prueba para ver si eres alérgico al propóleos. ¿Dará algo o no dará algo? Pues depende. Depende de la dosis, de la concentración, de la procedencia. Bueno, aquí en España, a pesar de que casi todos, si tenemos colmenas ubicadas en una zona de ribera, lo van a coger del chopo, pero si tenemos colmenas ubicadas en una zona de brezal o en una zona o en un jaral, el propóleos de jaral no tiene tantas sustancias alergenizantes. Entonces, posiblemente ese propóleo no nos dé alergia. Entonces, después de todo esto, podríamos utilizar o consumir propóleos, podríamos consumir los caramelos que nos venden, las gominolas de propóleos. Bueno, aquí ahora tenemos una cantidad de stand increíbles, ¿no? Que bueno, pues tiene un montón de propóleos. Y seguramente que no sepamos ni qué tipo de propóleos vengan, ni si tienen pues esos productos alergenizantes o no. Pues afortunadamente hay cada vez más estudios a nivel clínico
que ya nos están avalando las propiedades medicinales del propóleo. También es cierto que todos estos estudios que se han publicado son a dosis bastante elevadas. Nos vamos a dosis entre 1 gramo y 1,5 gramos de propóleo purificado. Entonces hay que tomar muchísimo propóleo para que tengamos este efecto. ¿De acuerdo? Pues ahí tenéis algunos de los estudios que os presento, por ejemplo, para diabéticos tipo 2, donde se vieron que se había mejorado pues la resistencia a la insulina, el perfil lipídico, etcétera. Pero fijaos, aquí lo pone extracto de propóleo iraní, que es el que tenemos por aquí, el tipo chopo, tenemos que tomar 1 gramo al día durante como mínimo 3 meses. Entonces se vio que el efecto era bastante saludable. Otro tipo de estudios, por ejemplo, pues utilizaron propóleo verde brasileño para gente que tenía problemas de demencia, de Alzheimer, pérdida de memoria, sobre todo en personas que vivían pues este estudio estaba centrado en el Tíbet, a gran altura, y que tenían deterioro cognitivo, pero estuvieron durante 2 años tomando 6 cápsulas de propóleo, casi 1 gramo de propóleo verde, estandarizado. Y vieron, pues, por supuesto, que había mejorado los marcadores de la inflamación, etcétera. O sea que sí que funciona bastante bien. En este estudio lo utilizaron para hombres con problemas de astenozoospermia, o sea, problemas de movilidad y concentración de espermatozoides, donde vieron que también pues 1,5 gramos de propóleo al día durante 10 semanas había aumentado la concentración y la movilidad de espermatozoides. Otro estudio también en pacientes de COVID, donde se mejoró pues la recuperación. Y luego tenemos aquí a Andresa Berreta, que es bioquímica farmacéutica del laboratorio Apisflora de Brasil, donde siempre pues, nos hace o nos ilustra en las conferencias con ensayos que hace a nivel clínico, donde se valora la toxicidad y la seguridad de este producto. Y vio que, bueno, pues, por ejemplo, que tomándose una cantidad de 375 miligramos al día de propóleo verde brasileño, no vio ningún tipo de toxicidad e incluso mejoraba el colesterol bueno, el HDL. Sí que comentaros que la tendencia de la formulación de propóleos va hacia nanoencapsular o microencapsular, porque así evitas que el efecto de primer paso de deterioro del propóleos, ¿no? de esos compuestos, mejora esa biodisponibilidad y además también pues evitas que sepa tan mal, porque la verdad es que el propóleo tomado así sabe un poco mal, ¿no? Y el verde brasileño peor todavía. Otros estudios que nos presentaron hace 2 años en las conferencias de propóleos a nivel online, porque estas fueron a nivel online, pues también estaban viendo si afectaba el microbioma, ¿no? del intestino humano, y vieron que no solo no afectaba, sino que había cambios positivos y aumentaban los ácidos grasos de cadena corta, por lo tanto, estupendo. Se ha utilizado como antioxidante, antiinflamatorio en pacientes con enfermedad renal crónica o incluso en pacientes con VIH que estaban tomando terapia antirretroviral, han visto que no había ningún efecto con ese fármaco, y no solo eso, sino que además aumentaba la concentración de linfocitos. Por lo tanto, pues la verdad es que era fabuloso. A dosis también bastante elevadas, son 500 miligramos, medio gramo. Y el año pasado en Estambul nos comentaban también, o seguían con estos análisis clínicos, donde habían visto que mujeres embarazadas, así un poco a grandes rasgos, que era fortalecedor del sistema inmune, pero que no existían muchos estudios al respecto. Y por lo tanto también requería de estudiar muchísimo más este producto en mujeres embarazadas, que de momento pues no está indicado su consumo por falta de estudios precisamente. Y no sé si lo conocéis, pero Stefan Stangaciu, también el año pasado en esta conferencia, es uno de los apiterapeutas más famosos que hay que utilizan propóleos y en general todos los productos de la apicultura. Y nos decía que a lo largo de su experiencia, pues eso, más de 30 años, había visto que la mayoría de las formulaciones que había probado, que eran más de 30 formulaciones distintas, en distintas formas farmacéuticas, que sobre todo lo que más se utilizaba era la tintura de propóleos. Tintura que, por cierto, haremos mañana en el taller. Así que si os animáis, ahí no sé si lo tenemos de 5 a 6:30, no recuerdo, ¿no, Lola? A las 6. Bueno, pues ahí estará, para hacer una tintura de propóleos.
Y habían probado también esos extractos acuosos de propóleos que cada vez están más utilizados en terapias anticancerígenas, donde bueno, pues habían visto que prevenía la migración de células cancerígenas. Pues bueno, pues ole por estos estudios, porque hasta hace no mucho no existían estudios a nivel clínico. Se ha probado también el propóleo contra la ansiedad y la depresión, en uso de extractos oleosos en uso de extractos oleosos gracias a la crisina que tienen. Y a nivel quimiopreventivo y quimioterapéutico para el cáncer, donde también habían visto pues que a altas dosis tenía ese efecto quimioterapéutico, o incluso la actividad antiaterogénica del propóleo, ¿no?, para evitar esas placas de ateroma, donde influían directamente en algunas proteínas, ¿no?, que están implicadas. Bueno, pues a pesar de todo esto, y las contraindicaciones que parecen existir, si os atrevéis a probar propóleos o consumirlo o usarlo de alguna manera, sí que deberíamos de tener en cuenta que, bueno, pues a priori podríamos hacer un simple test para ver si somos alérgicos o no, simplemente con raspar un poco el embés, bueno, de la muñeca, ¿no?, aquí en la muñeca, y poner una gotita de propóleos o un poco de crema o ungüento o lo que vayamos a consumir, vamos a saber si somos alérgicos o no. La semana pasada, no, hace 2 semanas, en unas jornadas de propóleos en Burgos, hubo una chica que era alérgica al propóleos, pero yo tenía 2 propóleos, un propóleo rojo y un propóleo verde, el verde brasileño. Y dijo, yo soy alérgica. Digo, bueno, pues prueba con estos 2 propóleos. El propóleo rojo le dio alergia. Reacción inmediata en menos de 3 minutos. El propóleo verde no le dio alergia. Para que veáis que podemos discrepar en lo que va a hacer el grupo HEIDAC, ¿no? Pero bueno, en cuyo caso es importante hacer una primera prueba, un ensayo, para que evaluéis si sois alérgicos a priori o no. Pero vamos, que independientemente de eso, si usáis propóleos en unas dosis elevadas y durante mucho tiempo, posiblemente desarrolléis alergia, aunque luego ya eso remite, pero al principio es una alergia a una dermatitis de contacto. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es que los enfermos crónicos que están polimedicados les afecta algún tipo de medicación el que consuman propóleos en altas dosis. Por ejemplo, aquellos medicamentos de estrecho margen terapéutico, como por ejemplo son hipnóticos, sedantes, ansiolíticos, antidepresivos, también el acenocumarol, bueno, el sintrón, los enfermos que toman fármacos antirrechazo para bajarla, que son inmunomoduladores, pues ese tipo de enfermos tiene que tener bastante cuidado con que tome propóleos en altas dosis, porque puede haber interacción. Y entonces puede haber una intoxicación del fármaco o puede ser que no le haga efecto. Entonces, eso hay que valorarlo. Por supuesto, las mujeres embarazadas no está ni aconsejado ni deben de tomar propóleo, porque es que parte de las sustancias del propóleo pasan a la leche materna y el niño, el bebé, cuando va a beberlo dice que sabe muy mal y dejan de mamar. Entonces, bueno, pues es mejor que siga mamando, entonces no tomemos propóleos. Las mujeres embarazadas, como os había comentado, pues hay que tener cuidado porque no hay todavía demasiados estudios y no se sabe cómo afecta al feto, cómo puede afectar, ¿no? Lo que os había comentado de los pacientes trasplantados en dosis elevadas está totalmente contraindicado porque actúa directamente a nivel de la función inmunitaria. Los niños a partir de 4 años pueden tomar propóleos, sobre todo ingerido. Sí que podrían utilizarlo a nivel tópico para controlar, por ejemplo, algún tipo de hongos, y en mezcla con algunos antifúngicos comerciales funciona muy bien, no habría problema. Y precaución a aquellas personas que sean alérgicas a productos apícolas, por supuesto, porque ahí tenemos un riesgo, ¿no? A pesar de todo, tenemos excelentes resultados, ¿no? A pesar de todo lo que os acabo de contar, como cicatrizante, como fungicida, fungistático o incluso como bactericida o bacteriostático. Funciona espectacularmente bien. De hecho, en una de otras jornadas que dimos en Aveiga, en Orense, en el 18, pues había uno de los asistentes pues que su sobrina tenía psoriasis y entonces detrás de la oreja tenía una descamación bastante severa, ¿no? Hicimos un ungüento de propóleos con aceite esencial de lavanda y dijo que lo quería probar. Bueno, pues se lo dio a probar. ¿Y qué pasó? Pues que en la primera semana
había mejorado, en la segunda semana mejoró y en la tercera semana le había desaparecido toda la descamación. Por tanto, bueno, pues a pesar de todo os animo a que lo probéis con cuidado, pero probadlo. Y que si no funciona un tipo de propóleos, podéis coger el del apicultor del vecino, ¿no? de al lado. Bueno, y ya finalizando, sí que me gustaría pues bueno, de nuevo agradecer que este tipo de jornadas y cursos de formación, ¿no? Las conferencias, creo que al final ahondan en vuestro conocimiento como apicultores para obtener un mejor aprovechamiento de estos productos y sobre todo para producir o recoger un propóleos de calidad. Aquí en el CIAPA de Marchamalo ya es la tercera o la cuarta sesión de jornadas sobre propóleos que se imparten y la verdad es que tienen bastante aceptación y sale la gente bastante contenta. Y al final pues lo que se trata es eso, ¿no? De profesionalizar el sector, ¿no? De mejorar, ir poco a poco evolucionando para obtener una apicultura de calidad. Bien, como conclusiones finales, pues que quiero que os quedéis con la copla, ¿no? De que el producto no es novedoso, es muy antiguo y que a pesar de, pues eso, de ser muy antiguo, siempre se ha utilizado con fines medicinales y se está utilizando con esos fines. Es muy importante para la colmena y como nos dicen los entomólogos, pues entonces no se debe retirar de la colmena, hay que dejarlo ahí. Y por supuesto, ni que decir tiene que el uso de sopletes y eso está totalmente descartado, salvo que la colmena esté infectada y haya que destruirla, ¿eh? O sea, ahí ya no me meto. Pero bueno, como norma general, si la colmena es sana, no hay que hacer hincapié en retirar el propóleo de la colmena. No todos los propóleos son iguales porque dependen de la fuente botánica de procedencia, incluso de la zona geográfica, ¿no? Hay que tener en cuenta la norma ISO, la 24.381-2023, Biprópolis, que es la que actualmente es la referencia para la calidad del propóleo que se está produciendo, ¿no? O que se va a recoger a nivel internacional y que todas las industrias o todos los que van a comprar propóleo se van a basar en esta norma, ¿no? Incluso las certificadoras tendrán que certificar un propóleo de acuerdo a la norma. Comentaros que la Universidad de León, a través del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos del ICTAL, pues es uno de los centros de investigación y análisis de propóleos ahora mismo, o sea que si tenéis alguna duda o alguna pregunta, alguna cuestión o queréis analizar algún tipo de propóleos, nosotros os podemos ayudar. Que a pesar de esas aplicaciones con excelentes resultados, como habéis visto, como cicatrizante, antifúngico, antimicrobiano, pues bien solo en combinación con los medicamentos que existen en el mercado, su uso o consumo no va a estar exento de reacciones adversas o de limitaciones. Así que hay que tener cuidado. Y por último, pues insistir en que la formación de los apicultores es un pilar fundamental para la profesionalización del sector. Y poco más hasta ahora. Si tenéis alguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? Perdón. Dos preguntitas muy puntuales. Como hablábamos hace un rato, yo tengo un interés especial en los compuestos fenólicos del propóleo. ¿Te acuerdas de algún propóleo en particular que sea rico en compuestos fenólicos? Todos los que hemos analizado tienen compuestos fenólicos. ¿Y el que más? Sí que es verdad que hay propóleos que difieren muchísimo en la concentración de esos compuestos fenólicos dependiendo de la procedencia botánica. Te voy a decir, igual que tú has respondido a la otra pregunta, okay. Los que no van bien son propóleos, por ejemplo, en cuanto a compuestos fenólicos. Los propóleos procedentes de jara no tienen apenas compuestos fenólicos. Okay. Pero, sin embargo, tiene otro tipo de compuestos, algún compuesto fenólico en concreto, que es la genisteína, que tiene propiedades antiinflamatorias. Okay. Y por lo tanto, esos propóleos nos podrían valer para hacer, por ejemplo, un ungüento o una crema con función antiinflamatoria. Okay. O bueno, incluso a nivel antiinflamatorio. El resto de propóleos que hemos analizado, que pueden proceder de brezos, del populus, de los chopos, tienen una concentración de compuestos fenólicos bueno, bastante importante. Okay.
O sea que casi todos los propóleos que se han analizado de aquí tienen compuestos polifenólicos en concentraciones importantes. Ok, muy bien. La segunda pregunta, si me permiten. Respecto a me llamó la atención que mencionaras que había proteínas en el propóleo. ¿Sabes algo al respecto? ¿Qué tipo de proteínas son? ¿Son de la abeja o de plantas? ¿Algo más? Sí. Las proteínas que podemos encontrar en el propóleo pues son propias del polen. Okay. Del polen, porque hay un montón, hay millones de granos de polen en el propóleo, por supuesto, como consecuencia de contaminación. Y son capaces de romperse, porque se rompen al proceso de digestión de elaboración del propóleo. Al final, con esas enzimas digestivas son capaces de partir algunos trozos de polen y puede salir parte del contenido ahí al propóleo. Además por supuesto, de las abejas en el proceso de recolección, pero es que alguna vez nos hemos encontrado abejas muertas o trozos de abdomen donde las proteínas procedentes del veneno de abeja, de la apitoxina, están ahí. Y eso también puede ser una fuente de alergias, ¿no?, que pueden a la hora de procesar. Muchas gracias. Nada. Sí, es una pregunta breve y a lo mejor no es muy interesante. ¿Cómo se recolecta el propóleo de la colmena? O sea, la miel sabemos cómo, pero luego el propóleo, ¿cómo se coge, cómo se recolecta? Sí, bueno, para recoger el propóleo hasta ahora pues lo que se hacía era raspar y recoger. Eso ya está descartado, ya no se puede recoger el propóleo mediante raspado, porque era una técnica de limpieza y hasta ahora sí que se estaba recogiendo. De hecho, hay industrias que algunos la compran, a mí me parece que ya dicen bastante de esas industrias, cuando compran propóleo de raspado, porque estás cogiendo toda la porquería de la colmena, todo lo que tiene ahí. Entonces, lo que se utiliza ahora mismo es la colocación de unas mallas de nylon o unas rejillas de polietileno de uso alimentario que se ubican arriba del todo de la colmena, en el último cajón de la colmena, y al final lo que hace la abeja es recubrir todos esos los huecos que quedan ahí en las mallas. Sí, como tapa otros agujeros, pues trata de tapar eso. Exactamente. Ya, pues es que... Y esa es la forma de recoger a nivel profesional y a nivel como debe de recogerse, con calidad. Sí, es que yo ahora mismo digo, ¿cómo lo cogen? Claro. Sí, muy bien, sí. muchas gracias. Entre las investigaciones que nos has ido exponiendo, había una en la que se indicaba que actúa contra el pollo escayolado o a favor de que no aparezca el pollo escayolado. No sé si en esa investigación se refiere al propóleo que las abejas recolectan y las que de forma natural, o sea que es una actuación de forma natural de lo que ellas han recolectado, o si hay alguna forma de utilizar el apicultor para cuando hay una infestación en la colmena de pollo escayolado. No recuerdo muy bien el estudio, tendría que echar un vistazo ahí, pero no sé si utilizaron extractos de propóleos en una colmena donde había pollo escayolado y pulverizaron extractos. Me parece que sí, porque es que ese estudio era de Sofía, de Bulgaria, ahí en el año 2018, me parece, ¿no?, la segunda conferencia, y ya han pasado mucho tiempo y no recuerdo exactamente, pero lo que sí que estaba claro es que, o está clarísimo, que el propóleo, mientras está en la colmena, actúa a nivel estático del resto de microorganismos, es fungistático, bacteriostático y virustático. Os comentaba en algún curso que en el momento en que tú le quitas la resina y limpias todo ese propóleo, esa resina con esos compuestos, al final lo que te queda ahí en el filtro, ¿no?, después de limpiar todo eso, es una cantidad de residuos donde se encuentran millones y millones de esporas totalmente viables, porque le has quitado el propóleo, ¿no?, esa resina que lo mantenía inactivo. Junto con el propóleo está inactivo, con lo cual no deja que evolucione. Pero en el momento en que limpias, pues al final todo eso otra vez vuelve a germinar. Entonces, independientemente de ese tipo de estudio, como lo hayan hecho, sí que la abeja posiblemente lo utilice, ¿no?, tal cual como lo hace para controlar esa infestación que tiene en la colmena. No sé si te he respondido. Y en el caso de que tengamos un problema de pollo escayolado, ¿lo podríamos utilizar nosotros a partir de, no sé, de un extracto, de una tintura, de alguna forma para favorecer la desaparición del pollo escayolado?
Pues buena pregunta, ¿no? No lo sé cómo se podría utilizar. Igual, no lo sé, ¿eh? Ahí en la colmena ahí ya me pillas, cómo se puede utilizar. Sé que hay algún pienso que se ha estado haciendo para alimentación de la colmena donde se le ha incorporado algo de propóleos. Un extracto de propóleo purificado también. Entonces, igual alguna de esas maneras a lo mejor se le puede ayudar también a la abeja a nivel de esa inmunidad. Pero como tengas pollos cayolados ya creo que hay que seguir las buenas prácticas apícolas y poco más. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. Cuando hablas de compuestos fenólicos, si puedes hablar en términos prácticos, ¿qué beneficios son los compuestos fenólicos para nosotros? Y también otra pregunta, el test de sensibilidad que habías hablado en el pulso, ¿es válido solo para propóleos que queremos aplicar en la piel o también para un extracto que queremos tomar de forma interna? Gracias. Vale. Sí, los compuestos polifenólicos, los tipos de compuestos polifenólicos al final, que si son favorables para nosotros, al final el tipo de compuestos polifenólicos, la verdad es que tienen función antioxidante, tienen función, como habéis visto ahí por los estudios que se han hecho, actúan directamente en algunos marcadores de la inmunidad, marcadores sanguíneos. Dependiendo del tipo de compuestos, pues sí que sabemos, hay un montón de literatura, hay cientos, miles de estudios científicos con este tipo de compuestos que se encuentran en el propóleo con actividad. En los cursos normalmente sí que pongo ahí una tabla de lo que son, que pues por ejemplo tenemos crisina, lo que os había comentado de la genisteína, uno de los compuestos fenólicos que se ha visto que tiene actividad antiinflamatoria y se sabe cómo actúa. La ventaja, de utilizar propóleos o por qué funciona también el propóleo es porque tiene tantísima cantidad de compuestos que actúa a nivel de varias vías, ¿no? Si tiene que actuar como antimicrobiano, pues inhibición de la replicación de la célula, replicación del virus a distintas vías. Entonces, por eso funciona muy bien. Sobre todo tiene una actividad antioxidante de radicales libres, ¿de acuerdo? Respecto a la otra pregunta, cuando queréis ingerir propóleos, también esto es una medida muy sencilla y muy rápida para saber si eres alérgico o no. Por lo tanto, también te vale. Pero, no obstante, comiendo un caramelo con un poquito de propóleo, si que te lo pongas en la boca y empiece a picarte la boca, ya vas a saber que eres alérgico. O sea que también puedes poner una gotita de propóleos en la boca. Pero vamos, que si te da aquí alergia, también te va a dar alergia ahí cuando lo consumas. ¿De acuerdo?